Gloria sea al Señor, aleluya. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el libro de Mateo, capítulo 20. Gloria sea al Señor, aleluya. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. ¿Están contentos, hermanos? Amén, gloria a Dios. Así debemos de venir contentos, alegres, para que todos podamos glorificar el nombre de Dios con un solo sentir, a una sola voz, amén. Mateo 20, capítulo 20 al 22, para gloria y honra de nuestro Dios, aleluya. En cuanto lo tengan, hermanos, lo manifiestan con un amén. Dice así la bendita palabra de Dios. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y diciéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Pedís beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: ¿podemos? Así oramos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor Dios de la gloria. Yo te pido, Señor, en este momento, bendito Padre Santo, que uses mi vida, Señor. Que tú me guíes, Señor. Tú conoces de mis deficiencias, Padre Celestial. Prepara la mente de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Yo te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ellos hagan por obra, Señor, y estén atentos a tu palabra, Señor bendito. Hemos venido, Señor, con esa intención de alimentarnos de tu Espíritu Santo, poderoso Dios, y que no regresemos así como entramos, Padre Celestial. Que regresemos, Señor, llenos de ese alimento espiritual que solamente tú nos puedes dar, Padre Santo. Guíanos, condúcenos, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito Padre Santo, usa mi vida, Señor. Sé que sin ti yo no puedo hacer nada, Padre. Yo necesito de tu guianza, Señor. Yo necesito que tú me conduzcas, Padre, para que yo pueda hablar en tu santo nombre, Señor Dios de la gloria. Gracias te doy, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, mi Padre Santo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Dios nos habla, hermanos, por medio de su palabra. Y miren, yo estuve estudiando un poco este tema y me interesó. Y yo le puse por nombre a este tema el bautismo. Y veamos, hermanos, cómo esta mujer, dice aquí la palabra de Dios, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, dice, con sus hijos, postrándose ante él y diciéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Pedís beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: ¿podemos? En este relato, hermanos, yo me encontré escudriñando las Escrituras que la madre de Jacobo y de Juan
se acercó a Jesús y se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. Muchas de las veces nos acercamos ante alguien por algún interés, por alguna necesidad o por algo que nos conviene. Y qué padre no es aquel que quiere pues tener sus hijos pues en lo más alto, ¿verdad? Tal vez yo a lo mejor, si tuviera hijos, a lo mejor le dijera al pastor: no, pastor, dígale, o pues ponga a mis hijos cada 8 días ahí a tocar, o ponga a una de mis hijas continuamente a predicar. Por eso nuestro Señor Jesucristo, a esta mujer, reconociendo que esta mujer se le acercaba de manera interesada, nuestro Señor Jesucristo le responde y le dice: no sabéis lo que pedís, no sabes lo que pides. Y a veces tenemos ese sistema de no discernir las cosas de Dios. A veces queremos, hermanos, estar en un puesto en el cual nosotros venimos solamente con el interés de querer a lo mejor jactarnos de lo que nosotros sabemos. A lo mejor si cantamos bonito, nos subimos aquí y le echamos pues todas las ganas tal vez para ser los mejores, ¿verdad? Y estamos tal vez constantemente con el pastor: hermano, mire, no me ha puesto a predicar, no me ha puesto a dirigir la alabanza, no me ha puesto a dirigir la oración. Cuando nosotros descubremos, hermanos, las cosas espirituales, nos vamos dando cuenta que el camino de Dios es de sufrimiento, hermanos. El camino de Dios es de padecer. Por eso precisamente nuestro Señor Jesucristo, en su respuesta que le da a esta mujer y le dice: no sabes ni lo que pides, es que porque nuestro Señor Jesucristo tiene el interés, la intención de darnos salvación, hermanos, de darnos vida eterna. Pero esa vida eterna, esa salvación, nosotros solamente la podemos conseguir, dice la palabra de Dios, tomando nuestra cruz día a día y siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, esta mujer solo quería el favor. Esta mujer adoró a Jesús, pero su verdadero motivo era tener algo de Él. Y como yo les comentaba, hermanos, esto sucede muy a menudo en la iglesia y en nuestra vida. Jugamos a la religión, esperando que Dios nos dé algo a cambio. A veces pedimos a Dios cuando tenemos situaciones bien complicadas. Miren que yo me he puesto a analizar estas situaciones y créanme, hermanos, cuando nosotros nos invitan a comer, ya sea en la casa de un hermano, en la casa de un amigo, miren qué amables somos, qué respetuosos somos, cómo nos comportamos ante esa cortesía de ese hermano o de esa persona que nos ha hecho esa invitación. Y aquí en la iglesia, hermanos, a veces ni nos saludamos, a veces ni un Dios te bendiga, a veces ni nos hablamos siquiera. Entonces, cuando nosotros, hermanos, venimos sinceramente con un interés ante la presencia de Dios, estamos vanos, hermanos. Estamos
en un sistema en el cual no estamos agradando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando esta mujer le pide esas cosas por sus hijos, nada le agradó a nuestro Señor Jesucristo, tanto que le responde y le dice: no sabes lo que pides. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener ese corazón, ese amor por Dios. Cuando nosotros tenemos ese amor por Dios, hermanos, créanme que amamos a nuestros hermanos, los respetamos y asimilemos, hermanos, como si nos invitaron a su casa a comer, a tomar un refresco, con amabilidad. Recordemos que también nuestro Señor Jesucristo, en la comida, cuando le seguía una multitud de gente y le dijo al Señor: te hemos encontrado, Señor. Y les responde y les dice: tú no me sigues porque me amas, me sigues porque te doy de comer. Entonces, esas reflexiones y esas obras que nosotros debemos hacer en el camino de Dios, hermanos, las tenemos que asimilar en donde quiera, aquí en el templo, en nuestra casa, en la calle. Ser respetuosos, ser amables, ser generosos. Y esta mujer esperaba solamente ese favor. Y cuando nosotros, hermanos, jugamos a la religión esperando que Dios nos dé algo a cambio, mas sin embargo, hermanos, la verdadera adoración glorifica a Cristo por quien es Él y por su obra. Esa es la verdadera adoración ante nuestro Señor Jesucristo, por las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado, hermanos. ¿Qué cosa nos regaló nuestro Señor Jesucristo? Nos dio salvación, nos dio perdón de pecados, hermanos, dio su vida por nosotros, por amor a nosotros, hermanos. Él permitió que lo escupieran, que lo azotaran, que lo golpearan, hasta matarlo, hermanos. Y miren que nosotros, cuando de veras tenemos que tener una verdadera adoración, es considerar y entender todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Nos ha dado un regalo tan preciado, hermanos, que vale mucho más que esos quehaceres que puedes hacer cuando tenemos un compromiso aquí, hermanos. Esos quehaceres que muchas de las veces, pues, nos interesa hacerlos antes de llegar al culto y no nos interesa llegar tarde porque, pues, decimos: ay, pues, no me dio tiempo. Y, hermanos, no debemos de estar a medias en las cosas de Dios. Cuando hay compromisos, yo creo que dice la palabra de Dios que Él está mirando al bueno y al malo. Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestro corazón, Él sabe, dice la palabra de Dios, hasta el más íntimo de nuestros pensamientos. Entonces, muchas de las veces, de esa manera, hermanos, jugamos a la religión. De esa manera nosotros nos conducemos pensando que estamos bien. Dice la palabra de Dios que hay quienes piensan que sus caminos son rectos, pero son caminos de muerte. Y cuando nosotros no tomamos la palabra, hermanos, seguimos jugando a la religión, seguimos de necios.
seguimos manteniéndonos de una manera religiosa en la cual nos conducemos y creemos estar seguros que el día que Cristo venga vamos a ir con Él. Pero no es así, hermanos, tristemente no es así. Dice la palabra de Dios, cuán delicioso es estar los hermanos juntos, juntos en armonía. Juntos quiere decir, hermanos, en una sola hora, en un solo sentir, todos adorando al Rey de Reyes como se merece. Entonces, hermanos, la madre de Jacobo y Juan le pidió a Jesús que les diera a sus hijos posiciones especiales en su reino. Jacobo, Juan y su madre no habían comprendido que debían de sufrir antes de vivir en el reino de Dios. Jacobo y Juan experimentaron el gran sufrimiento de la crucifixión de Cristo. La madre de Juan y Jacobo, hermanos, solamente quería posiciones especiales, pero aún sin experimentar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas de las veces, hermanos, ¿cuántos de nosotros no experimentamos esas cosas? ¿Cuántos de nosotros nos cuesta mucho trabajo entender cómo padeció nuestro Señor Jesucristo por darnos salvación, por darnos vida eterna y por darnos perdón de pecados, hermanos? Cuando nosotros experimentamos todas estas cosas, somos responsables, somos atentos, somos activos y somos puntuales. Así como cuando tenemos que estar en un compromiso, o decía el pastor cuando vienen a la escuela con sus hijos, ya van a cerrar la reja y ahí llevan al niño hasta arrastrando casi y van a la carrera porque la reja ya la van a cerrar. Y hermanos, Dios nos pone muchos temas tan gloriosos y tan edificantes, y muchos temas que nosotros debemos de pedir a Dios, hermanos, que nos dé discernimiento de entender, para que nosotros podamos valorar y podamos nosotros experimentar, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo padeció por darnos salvación y vida eterna, hermanos. Miren, hermanos, el vaso tiene como significado el sufrimiento y la crucifixión de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dice, no sabéis lo que pedís, dice, dice, pedís beber del vaso que yo he de beber. Nuestro Señor Jesucristo ya sabía que iba a ser crucificado, ya sabía que iba a padecer, mas sin embargo, Él se despojó, hermanos, de todos sus reinos para venir a padecer en la cruz por darnos salvación. Y Él, ya considerando y teniendo en cuenta que Él iba a ser crucificado, es precisamente por eso le dice a esta mujer, pedís beber del vaso que yo he de beber. Él sabía qué sufrimiento iba a padecer en la cruz. Y cuando nosotros, hermanos, verdaderamente
hemos aceptado a Cristo, nosotros ya debemos de entender, ya debemos de razonar, ya debemos de discernir cómo vamos a sufrir por el Evangelio, cómo vamos a padecer por las cosas de Dios. Sabemos que seremos despreciados, seremos insultados, seremos ignorados, seremos tratados como locos. Pero si nosotros tenemos temor de hablar de las cosas de Dios, pues nadie te va a decir nada, hermano. ¿A quién le vas a predicar? ¿Cómo es que tienes a Cristo en tu corazón si no hablas de Dios a la gente? ¿Por qué? Porque tienes miedo de que te vayan a avergonzar, tienes miedo de que te vayan a insultar, tienes miedo de que tal vez te den un golpe. Hay personas que se han burlado mucho de mí, hermanos. Y yo doy gracias a Dios que Dios ha usado mi vida para responderles con palabra de Dios y no avergonzarme del Evangelio, porque dice la palabra de Dios que el Evangelio es poder de Dios. Si tú vives en Cristo, hermano, no vas a tener esa vergüenza. Si tú vives en Cristo, hermano, vas a tener el amor, vas a tener el deseo de hablar de las cosas de Dios en donde quiera que nosotros estemos. Entonces, hermanos, vemos cómo posteriormente estos hombres, Jacobo y Juan, experimentaron el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ahorita les voy a decir por qué. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos 2:38. Gloria sea al Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Hechos capítulo 2, verso 38. Dice así la bendita palabra de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor, aleluya. Cuando nosotros hemos bajado a las aguas, hermanos, hemos recibido el don del Espíritu Santo. Hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Hemos recibido esa gran bendición por parte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro da esta palabra: arrepentíos y bautícense. Todo aquel, hermanos, que ya se arrepintió de todos sus pecados, de tantas cosas desagradables a Dios, debe bautizarse, hermanos. Debe bautizarse. Y de cierta forma, el bautizado, hermanos, pongamos el interés en experimentar el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario por darnos vida eterna, hermanos.
El bautismo no es garantía de salvación. En una ocasión me encontré un hermano, y yo les digo esto porque hay tantas cosas que a veces nosotros pensamos que estamos bien. En una ocasión me encontré un hermano que se alejó del camino de Dios y me dice: yo ya soy salvo, yo no necesito ir al culto. Y le digo: ¿cómo es que eres salvo? Dice la palabra de Dios que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Yo ya creí, yo ya me bauticé, ya soy salvo. Y le digo: híjole, hermano, mira, yo te invito a que te pongas a orar y pidas la guianza de Dios, porque solamente Él nos puede hablar, hermanos. Solamente Él nos puede conducir. Solamente Él nos puede llevar por sus caminos, siempre y cuando lo tomemos en cuenta. Porque si nos dejamos conducir por nuestra propia opinión, dice la palabra de Dios que estamos totalmente perdidos y que sin Dios nada podemos hacer. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, es apartarse del pecado, es apartarse de las cosas del mundo, es redimirse a Cristo y pedir siempre de su guianza, pedir siempre de su ayuda, hermanos, para que Él nos conduzca. Pero ¿se imaginan si no venimos al culto? Si llegamos a medias. Dijera el pastor, pues de por sí los cultos pues se han hecho cortos por la cuestión de la pandemia, y luego nomás venimos un ratito. Y fíjense, hermanos, a dónde está el grave error, cuando alguien sube a tomar la alabanza y dicen: como dijo el rey David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y todos amén, aunque haya llegado tarde. Y se alegró cuando le dijeron: a la casa de Jehová iremos. Se alegró viniendo tarde. Eso yo creo que pues nos debe de interesar mucho, hermanos, en poner ese empeño, ese amor por Dios, para que nosotros en los momentos de aflicción podamos ser escuchados y podamos ser sustentados por el poder de Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él no se complace con los insensatos. Entonces Dios nos pide que le amemos con todo nuestro corazón. Y Dios nos menciona por medio de su palabra que la iglesia es la novia y Cristo es el novio. Y miren, hermanos, yo, créanme, luego me pongo a pensar, y a veces no queremos leer la Biblia, pero cuando llegan a mi mente esas cosas y digo: no, la iglesia es la novia, Cristo es el novio. Aquí están las cartas del novio. Cuando nosotros andábamos de novios y nos mandaban una cartita, ¿cuánto deseo teníamos de abrirla y leerla? ¿Cómo estábamos de enamorados? Que a veces le dábamos hasta 3 o 4 repasos. Y queremos sacar la Biblia, hermanos, no sentimos ese amor. Y yo le digo a Dios: perdóname, Señor, perdóname porque este entendimiento tú me lo das especialmente a mí, porque así es. Cuando Dios nos habla por medio de su palabra que Cristo es el novio y la iglesia es la novia, hermanos, tenemos que estar totalmente enamorados de Él, tanto que tenemos que tener el gran amor de abrir las Sagradas Escrituras y ver qué tantas cartas Dios nos dejó, interesadamente a ver qué cosa es lo que Dios me dice aquí. Ay, Señor bendito, qué bueno eres, cómo me hablas de amor,
¿Cómo me hablas de salvación? Te estoy esperando, quiero que vengas. Pero no, hermanos, tenemos la pereza, tenemos cansancio, tenemos otras cosas que hacer, y para Dios no hay tiempo. Aunque sea el novio, aunque el novio venga por la novia, ay, que venga si quiere. Y el novio va a decir, ¿leíste mi carta? Entonces, hermanos, hermanos que no se han bautizado y que han sentido el arrepentimiento, yo sí les pido, hermanos, en el nombre de Dios, bautícense. Dice la palabra de Dios que el que no es nacido de nuevo, el que no es nacido de las aguas, no podrá ver el reino de Dios. Y hay un misterio muy grande cuando un hermano muere y no muere bautizado. Hay un misterio tan grande porque nos cuesta trabajo pensar. Decía un hermano en una plática que teníamos, pues por nuestra fe queremos, ¿verdad?, que el hermano esté con Dios, porque es triste estar en el lugar de tormento, hermanos. Sí. Y cuando estamos en vida, hermanos, estamos aquí en el templo, decimos, ay después, ay mañana, ay cuando se pueda. Pero yo veo una publicación que luego suben en el Face, donde hay varios haciendo una gran fila, ¿sí? Y unos están cayendo al infierno y otros están, pero caen 2000 en el infierno y uno en la gloria. Entonces, nosotros, aunque no quieramos, hermanos, estamos en esa fila y nos va a tocar un día. Un día nos va a tocar y Dios nos va a llamar a cuentas. Y si nosotros no estamos preparados, hermanos, si nosotros no hemos sido bautizados, pues hay mucho peligro. Hay mucho peligro porque Dios tiene grandes misericordias y Dios es bueno, claro que sí. Pero Dios nos manda a obedecer su palabra, hermanos. Dios nos manda a que obedezcamos. Y yo como les explicaba, no tan solo el bautizado, no tan solo el que no se ha bautizado. Esta predicación no es tan solo para el que no se ha bautizado, sino para todo aquel también que ha sido bautizado y no tome los mismos pensamientos como el de aquel hermano que dice, ya creí, ya soy bautizado, ya soy salvo y voy al reino de Dios. Eso es pura mentira, hermanos. Dice la palabra de Dios que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, hermanos, Dios nos habla de perseverancia. Dios nos habla de que debemos de estar activos. Dios nos dice, no duermas, velad y orad, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ya casi para terminar, si nosotros, hermanos, queremos seguir a Cristo, debemos de arrepentirnos de corazón, hermanos. El que no es bautizado, ser bautizado en el nombre de Cristo, del Espíritu Santo. Hay que apartarse, hermanos, del pecado. Hay que dejar de vivir egoístamente, porque nosotros pensamos que estamos agradando a Dios. Pero, hermano, que eres bautizado y te avergüenzas de Dios, vives en un egoísmo. Hermano, que no te has bautizado y ya te arrepentiste, vives en un egoísmo, porque te resistes a la obediencia. Entonces, para ser obedientes, necesitamos caminar conforme a la palabra de Dios.
y dejar el egoísmo, dejar de ser rebeldes. Vamos a ver, hermanos, el libro de Marcos 16 y ya con esto terminamos. Gloria sea al Señor. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. ¿Ya se aburrieron, hermanos? Gloria sea al Señor. El libro de Marcos 16 para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor, aleluya. Dice así la bendita palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué dice? Mas el que no creyere será condenado. Aquí, cómo Dios nos profundiza en su palabra, hermanos, que creer no es solamente, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Muchos me honran de labios para afuera. Y creer en Dios, pues, si usted le dice al brujo, ¿crees en Dios? Ah, claro que sí. Si usted le dice al fornicario, ¿crees en Dios? Pues claro que sí. Si le dice al adúltero, ¿crees en Dios? Claro que sí. Pero eso no es creer, hermanos. Creer en Dios, como yo les comentaba, es arrepentirse. Y arrepentirse es apartarse del pecado. Dejar las cosas del mundo. Y créanme, hermanos, yo he sido testigo. Cuando hay fiestas o hay eventos en la cancha en donde están venerando algún santo, ahí he visto hermanos sentados. Ahí están a medias. Están con un pie adentro y con un pie afuera. Y qué tristeza, hermanos. Qué tristeza, porque venimos aquí a la casa de Dios. Y les voy a repetir la misma frase. Cuando nos dicen, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, amén, aleluya. Pero viene otro evento y ahí están en la cancha, viendo cómo los juegos mecánicos están funcionando, viendo las payasadas que andan haciendo los borrachos, viendo tanto desorden, sí, que el mundano hace en sus gustos, en sus deseos carnales. Y ahí están. Entonces, miren, hermanos, les invito a que se pongan de pie. Y yo quiero pedirles, hermanos, en el amor del Señor, tomen esta palabra, hermanos, con amor. Es palabra de Dios. Pues Dios me pone y yo hago el comunicado, hermanos. Yo creo que, y a veces le he comentado a mi esposa y le digo, pues yo era antes una persona muy rebelde. Cuando mis hijas me hablaban de Dios, yo renegaba mucho, hermanos. Y yo nunca me imaginé estar en este lugar. Créanme que yo era tan desordenado que yo pensaba morirme así. Cuando mi esposa me decía, ¿cuándo nos vamos a casar? Yo de manera burlona le decía, cuando cumpla la edad. Y yo tengo errores, hermanos. Soy humano, tengo mis deficiencias.
Pero créanme que siempre pido la guianza de Dios. Y yo tengo el deseo, hermanos, de crecer aún más en las cosas de Dios. Yo tengo el deseo, hermanos, de serle fiel a Dios. Y yo les invito en esta hora, hermanos, que abramos nuestro corazón a Dios y le pidamos a Dios esa conducción, que Él nos ayude a serle fiel, a de veras considerarlo nuestro novio, a de veras tener ese amor por leer estas cartas que Él nos ha dejado. Es una palabra tan preciosa, hermanos, que cuando nosotros tenemos el amor, el deseo de escudriñar las Sagradas Escrituras, miren, hermanos, Dios nos da mucho entendimiento y Dios nos pone en nuestro corazón aún más amor por Él. Aunque esté ya un poco desvelado, hermanos, haga el esfuerzo. Yo se lo digo por experiencia, hermanos. Aunque sea una hojita, hermanos, aunque sea una hojita diario, leer esa carta que Dios nos ha dejado, que el novio nos ha dejado, y el novio quiere que la leamos para que nosotros estemos enterados de qué cosa nos escribió con tanto amor. Entonces, hermanos que hemos sido bautizados, vamos a esforzarnos cada día más. Vamos a tener ese amor más grande por nuestro Dios. Se los pido en el amor del Señor, hermanos. Y hermanos que no se han bautizado, igual, les pido en el amor de Dios que esta palabra quede penetrada en sus mentes y por obediencia a Dios tengan ese gran deseo, hermanos, de bajar a las aguas. Y que sean llenos del Espíritu Santo, hermanos. Creo que los que hemos bajado a las aguas hemos tenido esa gran experiencia y ese gran gozo que decía una hermana en Clama: quiero bautizarme otra vez, porque palpas, vives la presencia de Dios, lo sientes en tu ser, hermanos. Entonces, yo les hago esta gran invitación, hermanos, porque les tengo una buena noticia. Cristo viene pronto. Cristo no tarda en venir. Los tiempos se han cumplido, hermanos. Si nosotros nos ponemos a ver las noticias y vemos qué cosas ya está padeciendo el mundo, cosas que a lo mejor nosotros nos falta vivir, pero hay muchos lugares que de veras, hermanos, hay lamento, hay dolor, hay tristeza, hay desesperación, hay angustia. Y decía el pastor: no esperemos los tiempos difíciles. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor, hermanos. Vamos a orar y yo les invito, hermanos, que hagan por obra esta palabra. Gloria sea al Señor. Así oramos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Me acerco una vez más ante tu bendita presencia, Padre Celestial, por darme este gran privilegio, esta gran bendición, Señor, de estar aquí en tu casa de oración, para adorarte, para alabarte, para glorificarte, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, tú conduce nuestras vidas, Señor. Danos de tu guianza, poderoso Dios. Ayuda la vida de mis hermanos, bendito Padre, mis hermanos que ya han sido bautizados, poderoso Dios.
Dale, Señor, sabiduría, dales entendimiento, Padre Celestial, para que ellos cada día estén más enamorados de ti, Padre Santo, y se empeñen, Padre Celestial, en tus cosas, bendito Dios de la gloria. Dices en tu palabra, Señor, buscad primero el reino de los cielos y lo demás viene por añadidura. Yo te doy gracias, Padre Santo. Yo te pido, Señor Dios de la gloria, con mucha humildad, Señor, me postro ante tu presencia, Padre, reconociéndote, Señor, como nuestro único Salvador, reconociendo que sin ti yo no soy nadie, Señor. Yo necesito siempre de ti, Padre. Yo necesito de tu guianza, Señor. Yo necesito de tu conducción. Necesito que tú me lleves siempre de tu mano poderosa. Gracias te doy, Padre Celestial. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, poderoso Dios. Gracias, Padre Santo, y a tu iglesia, Señor. Aquí están mis hermanos también, Señor, esforzándose, Padre Celestial, por estar aquí en tu casa de oración, bendito Padre Santo. Que tú les pongas, Señor, les levantes más el ánimo, Señor. Que los levantes, bendito Padre Celestial, que los despiertes, mi Padre Santo, y los impulses, Señor Dios Todopoderoso, a estar cada día más enamorados de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Tú vienes pronto, Padre. Tú vienes pronto, poderoso Dios. Y tú vienes por una iglesia santa. Tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor bendito. Ayúdanos, poderoso Dios. Ten misericordia de nosotros, Padre Santo. Gracias te doy, Señor Dios de la gloria. Tú eres poderoso, bendito Padre Celestial. Te alabamos, te bendecimos, porque eres grande y maravilloso, eres único, eres incomparable, eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre Santo. Gracias, Señor. Te alabo, mi Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.